Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este jueves de voz regulera, pero a este jueves de cuentos. Es un jueves de fantasía, deberíamos llamar Fantasía 101. Juegos de cuentos. Hoy toca ciencia ficción. Son y cuarto, como estamos por algún motivo muy poquitos, hacer el favor desde los que estáis en las respectivas plataformas, pues dad el retweet o traeros a vuestra familia, que tenemos que aumentar en números, que si no esto no se acaba nunca. Muchísimas gracias a todos los que estáis en Twitch, gracias a los que estáis en YouTube, ahí aguantando los poquitos. Ayer creo que hicimos récord con no sé cuántas personas hubo, 15 personas, 16. Así que no era un funcionario, era mi madre, de ahí la cara de preocupación. Bueno, pues vamos a leer cuentos y vamos a analizar estos relatos, esta selección de relatos de ciencia ficción que además son muy de mi infancia, porque algunos de estos libros yo los leí algunos de estos cuentos yo los leí, pues, a ver, ¿cuándo es, por ejemplo, este...? Madre mía, del 97. De 1997. No está mal. Muchísimas gracias a Anonymous por las suscripciones y muchísimas gracias a todos por seguir aguantando. Ya sabemos que tienes traumas con... Bueno, nunca se sabe si uno tiene traumas con su madre o es su madre la que tiene traumas con uno. Que eso también puede ocurrir, que es una de las cosas que hablaremos la semana que viene, ¿no? ¿Cuáles son para mí, cuál es la mejor forma de explicar la diferencia entre... el nature versus nurture, ¿no? La crianza versus predisposición. Bueno, la semana que viene, por cierto, empezaremos los streams, puede que un poquito más tarde, ¿vale? Entonces, porfa, Unicornio y demás moderadores, estad al tanto de a la gente que vaya viniendo, tanto a YouTube como a Twitch, que estén pues eso, que puede que empecemos a y media, porque es algo del curso a las 10 menos cuarto y me va a costar llegar aquí el ratito, ¿vale? Bueno, lágrima, pues buenas noches. Buenas noches, que tengas felices sueños y esperemos que te guste. Voy a intentar poner el tono más ASMR posible y luego nos cuentas al día siguiente cuánto tardaste en dormirte. Bueno, YouTube no tiene chat pre-stream. Pues... Bueno, yo creo que sí, o sea, si programo el directo con antelación, si programo el directo antes, sí. Porque si dejo el directo así encendido programado y pone empezamos 10:30, tal, pues eso. La semana que viene puede que solo haya 3 días de stream. No, puede que alguno de esos días no sea capaz de hacer stream por el curso. Estoy, ya sabéis, montando mi plan B. Por si acaso dentro de un año este stream no tiene 500 suscriptores de media y 2.000 visualizaciones de media también, si eso no ocurre dentro de un año, bueno, entre todas las redes sociales, ¿vale? Si eso no ocurre dentro de un año, voy a tener que hacer una pequeña redirección vital en la que poder vivir y al mismo tiempo seguir estudiando y escribiendo, que es mi objetivo vital. Entonces estoy con ese plan B. Entwine dice, el otro día vi que habías analizado dibujos. Un día te puedo mandar un dibujo que hice de pequeño en el colegio que hizo que llamaran a mi madre. Sí, claro. Me podéis mandar todo lo que queréis al consultorio. Podéis mandarme vuestros dibujos, podéis mandarme lo que queráis. Además, si hay que censurar alguna cosita, pues ya me encargaré yo de censurar y si queréis, podemos hacerlo en público o en privado. ¿Vale? Bueno. Pues eso. Esta noche, ciencia ficción. Vamos a esperar unos minutillos más a ver si conseguimos que se incorpore. Por cierto, por favor, los que estáis en Twitch, pasaos, aunque sea algún momentillo por YouTube para darle like. Eso estaría bien. Y la gente que lo estáis viendo por YouTube también, pues dad like al directo, que eso ayuda al boost. ¿El plan B implica dejar de hacer directos? Me temo que sí. Me temo, Jaime, que... Bueno, al menos, yo qué sé, haría directos un día a la semana, ¿sabes? Algo así, ¿no? Ya no podría hacer programa. Porque es que, es que tengo que vivir y
Yo ya suponía que algo como lo mío no podía tener tampoco, o sea, un éxito así como brutal, pero bueno, aún así me habéis permitido vivir durante un par de años y escribir, estudiar, y con esto ya tengo para poder escribir muchísimo. ¿Sabes? Entonces, o sea, yo lo que he hecho ha sido básicamente complementar mis estudios, que no son estudios que no se dan en ningún lado, o sea, es decir, que son estudios que uno se tiene que sacar motu propio y por su cuenta y tal, y gracias a vosotros lo he podido hacer. ¿Vale? Y ahora, pues bueno, somos de los pocos canales de psicología arquetípica seria que existen y de ciencias cognitivas. ¿Mm? Otra cosa es que nos vea muy poquita gente porque, claro, no es un estilo a lo mejor demasiado light. Si Proxy le deja... No. Si alguien se porta bien, dejaré el canal en herencia. Ya veremos a quién. Madre mía, cómo tengo la garganta hoy. No soportarás que no haya stream. Bueno, pero haré otras cosas. Tendré redes sociales y en lugar de directos haré diferidos y cosas así. Hablabas del horario. ¿Estás seguro de que quieres competir a esta hora con la gente con la que tienes que competir? Está dificilillo, ¿eh? Yo tengo que competir con mi One Media. Es muchísimo. Y con Ibai. Sí, mira, si Big One Media e Ibai no emitieran hasta ahora, tendríamos muchos más seguidores. Bueno, ¿qué es la ciencia ficción? La ciencia ficción es un género de fantasía, ¿ok? ¿Qué es la fantasía? La fantasía, desde el punto de vista del realismo cognitivo, la filosofía del realismo cognitivo, que es una filosofía de la mente, que es la que manejamos en este canal e intentamos desarrollar en este canal. Madre mía. Perdón. La fantasía es toda aquella representación o toda aquella construcción mental por la que somos conscientes o de la que somos conscientes no existe en la realidad, ¿vale? No existe en el mundo físico, sino que está únicamente en nuestra cabeza. Todas las narraciones fantásticas, sean mitológicas, que son lo mismo que decir arquetípicas, ¿no? Sean mitológicas, sean cuento de hadas, sean ciencia ficción, sean aventura. Todas esas... aventura no es un género que a mí me guste, yo no lo tengo en la clasificación, pero todo el mundo nos entendemos, ¿no? Porque al fin y al cabo la aventura y la mitología es prácticamente lo mismo, porque es el mismo género arquetípico. Cualquiera de esas construcciones mentales fantásticas, lo que tienen que hacer es tienen que ser completas, es decir, tienen que contemplar que es una narración que tiene un principio y un final, ¿vale? Y luego tienen que tener coherencia interna. Coherencia interna significa que la vivencia del protagonista es una vivencia que la psique humana que lee esa historia o que percibe esa historia o que la inventa puede aproximarse a ella como si fuera una vivencia propia, es decir, puede haber procesos de identificación y de proyección. Si no, la fantasía no es una fantasía que narre una historia, no es una fantasía que sea ni coherente ni completa. Si la fantasía no es coherente ni completa, ese tipo de fantasía pues puede ser, pues le podríamos poner muchos nombres, todavía no tengo ninguno, pero son, pues no lo sé, una fantasía abstracta o una fantasía aleatoria o una especie de estos sueños, ¿no? Los sueños tienen muy poca coherencia, muy poca completitud. En literatura lo llamamos verosimilitud. No, la verosimilitud es que algo sea verosímil, implica que sea plausible respecto a la realidad. Eso es la verosimilitud, plausible respecto a la realidad. Supongo que en literatura fantástica la verosimilitud entra que sea verosímil respecto a su propio presupuesto. Pero claro, los presupuestos de la fantasía son... La fantasía, para ser coherente y completa, pretende ser realidad. Entonces, efectivamente, la verosimilitud de toda historia, si la historia tiene que ser autónoma, ¿no? Tiene que tener una verosimilitud en tanto... Vale. ¿Qué pasa? Que, o sea, aquí nosotros no le vamos a llamar verosimilitud
porque pero no porque eso no exista. Evidentemente las historias tienen que ser, la verosimilitud es un criterio completamente válido y evidentemente inmanente, ¿no? Pero lo verosímil lo es respecto a la realidad y desde el punto de vista del realismo cognitivo lo que estamos haciendo es cuál es la realidad de la mente. Entonces, la verosimilitud no tiene sentido en tanto la mente tiene que hacerlo verosímil para sí misma. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo son los sueños o las confabulaciones, que son completamente inverosímiles, pero sin embargo para la mente tienen sentido. ¿Entiendes por qué no uso verosimilitud, Sweet Beach? Porque en literatura sí, porque la literatura pretende plasmar la realidad externa también. Pero desde el punto de vista del realismo cognitivo prescindimos de la realidad externa, no porque no exista, sino porque nosotros analizamos cómo la mente concibe la realidad, no deja de ser una fenomenología. La verosimilitud no tiene tanto sentido, en tanto lo que tiene es coherencia interna. Coherencia propia respecto a la propia mente que lo elabora. Entonces hay historias que para otra mente serían completamente inverosímiles, ¿no? Pero que son coherentes para la mente que lo... Perfecto, muy bien. Vale, entonces esto está entendido. 117, ¿qué pasa con 117? No, me estoy perdiendo lágrima. 117, ¿qué? Espectadores 132. ¿Cómo vamos a tener 132 espectadores? 117 espectadores. ¿Por qué tenemos 117 espectadores? ¿De dónde salen 117 espectadores? ¿Son bots? ¿Por qué tenemos 117 espectadores? ¿Serán bots? ¿Ha habido una raid que no nos hemos enterado o algo así? A ver. Sí, aquí dice 167 espectadores. ¿Por qué somos 100? ¿Qué es esto? ¿Qué especie de locura es esta? Vale, esto es un poco extraño. Sí, es un poco extraño, no me alegro mucho, pero no parece que haya aquí gente nueva. O sea, no hay nadie en el chat, o sea que probablemente sean bots. El canal crece, sí, ya. Esto es una anomalía. Ya no hay plan B, por supuesto que hay plan B. Pues esto es una anomalía. Probablemente se haya joribiado el contador. Bueno, empezamos. ¿Preparados? Son los bots que levanten, los que sean bots que levanten la mano. ¿Cuáles eran los cuentos, Carlos? Pues mira, el primero que vamos a leer es un cuento que se llama Exilio, de Edmond Hamilton. Bueno, pues ya que estamos, en lugar de poner la pantallita con el fuego... ¿Cómo que 213 espectadores? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿He puesto alguna etiqueta nueva o algo así? A la gente le gusta el ASMR. Lee a @elagujero_tx, a ver. Cuenta algo de lo tuyo. Di lo tuyo. A ver, ¿dónde está el agujero? El agujero. ¿Qué campaña? Pues puede que haya aparecido en recomendados. Bueno, vamos allá. ¿Entendido entonces? ¿Alguna duda sobre cuál es la diferencia entre fantasía, ciencia ficción, etcétera? ¿Todo bien? Gente, no os distraigáis. ¿Ahora qué? Vale, perfecto. Ah, sí, todo claro es que todo claro o sí es que sí que tenéis alguna duda. Pero 248 espectadores, ¿pero qué es esta locura? Bueno, vamos allá. Primera historia de ciencia ficción de la noche. Exilio, de Edmond Hamilton. Bienvenidos a Cuento Contigo del jueves 23 de mayo de 2024. Análisis de fantasía. Puede que se haga un experimento. Exilio, Edmond Hamilton. Lo que daría ahora por no haber hablado de ciencia ficción aquella noche. Si no lo hubiéramos hecho, en estos momentos no estaría obsesionado con esa bizarra e imposible historia que nunca podrá ser comprobada ni refutada.
Sin embargo, tratándose de 4 escritores profesionales de relatos fantásticos, supongo que el tema resultaba ineludible. A pesar de que logramos posponerlo durante toda la cena y los tragos que tomamos después, Madison, gustoso, contó a grandes rasgos su partida de caza, y luego Brazel inició una discusión sobre los pronósticos de los Dodgers. Más tarde me vi obligado a desviar la conversación al terreno de la fantasía. No era mi intención hacer algo así, pero había bebido un escocés de más, y eso siempre me vuelve analítico. Y me divertía la perfecta apariencia de que los 4 éramos personas comunes y corrientes. Camuflaje protector, eso es, anuncié. ¿Cuánto nos esforzamos por actuar como chicos buenos, normales y ordinarios? Brazel me miró, un poco molesto por la bruta interrupción. ¿De qué estás hablando? De nosotros 4, respondí. ¡Qué espléndida imitación de ciudadanos hechos y derechos! Pero no estamos contentos con eso, ninguno de nosotros. Por el contrario, estamos violentamente insatisfechos con la Tierra y todas sus obras. Por eso nos pasamos la vida creando, uno tras otro, mundos imaginarios. Supongo que el pequeño detalle de hacerlo por dinero no tiene nada que ver, inquirió Brazel, escéptico. Claro que sí, admití. Todos creamos nuestros mundos y pueblos imposibles muchísimo antes de escribir una sola línea, ¿verdad? Incluso desde nuestra infancia, ¿no? Por eso no estamos a gusto aquí. Nos sentiríamos mucho peor en algunos de los mundos que describimos, replicó Madison. En ese momento, Carrick, el cuarto del grupo, intervino en la conversación. Estaba sentado en silencio, como de costumbre, copa en mano, meditabundo, sin prestarnos atención. Carrick era raro en muchos aspectos. Sabíamos poco de él, pero lo apreciábamos y admirábamos sus historias. Había escrito algunos relatos fascinantes, minuciosamente elaborados en su totalidad sobre un planeta imaginario. Lo mismo me ocurrió a mí en una ocasión, dijo a Madison. ¿Qué? Preguntó Madison. Lo que acabas de sugerir. Una vez escribí, dijo Carrick, sobre un mundo imaginario y luego me vi obligado a vivir en él. Madison soltó una carcajada. Espero que haya sido un sitio más habitable que los escalofriantes planetas en los que yo planteo mis embustes. Carrick ni siquiera sonrió. De haber sabido que viviría en él, lo habría creado muy distinto, murmuró. Brazel, tras dirigir una mirada significativa a la copa vacía de Carrick, nos guiñó un ojo y pidió con voz melosa: «Cuéntanos cómo fue, Carrick». Carrick no apartó la mirada de su copa mientras la giraba entre sus dedos al hablar. Se detenía entre una frase y otra. Sucedió inmediatamente después de que me mudara junto a la gran central de energía. A primera vista, narraba, parecía un lugar ruidoso, pero en realidad se vivía muy tranquilo en las afueras de la ciudad. Y yo necesitaba tranquilidad para escribir mis historias. Me dispuse a trabajar en la nueva serie que había comenzado. Una colección de relatos que ocurrirían en aquel mundo imaginario. Empecé por crear detalladamente todas las características físicas de ese mundo y el universo que contenía. Pasé todo el día concentrado en ello. Y cuando terminé, algo en mi mente hizo clic. Esa breve y extraña sensación me pareció una súbita materialización. Me quedé allí inmovilizado al tiempo que me preguntaba si estaría enloqueciendo, pues tuve la repentina seguridad de que el mundo que yo había creado durante todo el día acababa de cristalizar en una existencia concreta en alguna parte. Por supuesto, ignoré esa extraña idea. Salí de casa y me olvidé del asunto. Pero al día siguiente sucedió de nuevo. Dediqué la mayor parte del tiempo a la creación de los habitantes del mundo de mi historia. Sin duda los había imaginado humanos, aunque decidí que no fueran demasiado civilizados, pues eso imposibilitaría los conflictos y la violencia indispensable para mi trama. Así pues, había gestado mi mundo imaginario, un mundo de gente que estaba a medio civilizar. Imaginé todas sus crueldades y supersticiones. Erigí sus bárbaras y pintorescas ciudades. Y justo cuando terminé, aquel clic resonó de nuevo en mi mente. Entonces sí me asusté de verdad, pues sentí con mayor fuerza que la primera vez esa extraña convicción de que mis sueños se habían materializado para dar paso a una realidad sólida. Sabía que era una locura, sin embargo, en mi mente tenía la increíble certeza. No podía abandonar esa idea. Traté de convencerme de descartar tan loca convicción. Si en verdad había creado un mundo y un universo con solo imaginarlos, ¿dónde se hallaban?
Desde luego no en mi propio cosmos. No podía contener dos universos completamente distintos el uno del otro. Pero ¿y si este mundo y este universo de mi imaginación se habían concretado en la realidad en otro cosmos vacío? Un cosmos localizado en una dimensión diferente a la mía. Uno que contuviera solamente átomos libres, materia informe que no había adquirido forma hasta que, de alguna manera, mis concentrados pensamientos les hicieron tomar las imágenes que yo había soñado. Medité esa idea de la extraña manera en que se aplican las leyes de la lógica a las cosas imposibles. ¿Por qué los relatos que yo imaginaba no se habían vuelto realidad en ocasiones anteriores y solo ahora habían empezado a hacerlo? Bueno, para eso había una explicación plausible. Vivía cerca de la gran central de energía. Alguna insospechada corriente de energía emanada de ella dirigía mi imaginación condensada, como una fuerza superamplificadora, hacia un cosmos vacío donde conmocionó la más informe y le hizo apropiarse de aquellas formas que yo soñaba. ¿Creía en eso? No, por supuesto que no, pero lo sabía. Hay una gran diferencia entre el conocimiento y la creencia. Como alguien dijo, todos los hombres saben que un día morirán y ninguno cree que llegará ese día. Pues conmigo ocurrió exactamente lo mismo. Me daba cuenta de que no era posible que mi mundo fantástico hubiese adquirido una existencia física en un cosmos dimensional diferente, aunque, al mismo tiempo, yo tenía la extraña convicción de que así era. Y entonces se me ocurrió algo que me pareció entretenido e interesante. ¿Y si me creaba a mí mismo en ese otro mundo? ¿También sería yo real en él? Lo intenté. Me senté ante mi escritorio y me imaginé a mí mismo como uno más entre los millones de individuos de ese mundo ficticio. Pude crear todo un trasfondo familiar e histórico coherente para mí en aquel lugar. Y entonces algo en mi mente hizo clic. Carrick hizo una pausa. Todavía contemplaba la copa vacía que agitaba lentamente entre sus dedos. Madison le incitó a continuar. ¿Y seguro que despertaste allí y una hermosa muchacha se acercó a ti y preguntaste ¿dónde estoy? No sucedió así, respondió Carrick, sombrío. No fue así en absoluto. Desperté en ese otro mundo, sí, pero no fue como un despertar real, simplemente aparecí allí de repente. Seguía siendo yo, pero sin embargo era el yo imaginado por mí para ese otro mundo. Se trataba de otro yo que siempre había vivido allí, del mismo modo que sus antepasados. Verán, yo lo había creado todo. Yo y mi otro yo era tan real en ese mundo imaginario creado por mí como lo había sido en el mío propio. Eso fue lo peor. Todo en ese mundo a medio civilizar era tan vulgar dentro de su realidad. Hizo una nueva pausa. Al principio me resultó sumamente extraño. Caminé por las calles de aquellas bárbaras ciudades y miré los rostros de aquellas personas con un imperioso y acuciante deseo de gritar en voz alta. Yo los imaginé a todos, ninguno de ustedes existía hasta que yo lo soñé. Sin embargo, no lo hice. Sin duda, no me habrían creído. Para ellos yo no era más que un miembro insignificante de su raza. ¿Cómo podían pensar que ellos, sus tradiciones y su historia, su mundo y su universo habían surgido súbitamente gracias a mi imaginación? Cuando cesó mi turbación inicial, me desagradó el lugar. Resulta que lo había creado demasiado bárbaro. Los salvajes violencias y crueldades que me habían parecido tan seductoras como material para una historia eran aberrantes y repulsivas al vivirlas en mi propia carne. Solo deseaba volver a mi mundo. Y no pude regresar. No había forma. Tuve la vaga sensación de que como podía imaginarme de vuelta en mi mundo, así como había imaginado mi viaje a este otro, tal vez... Pero fue en vano. La extraña fuerza que había propiciado el milagro no funcionaba en la dirección contraria. Lo pasé bastante mal al percatarme de que estaba atrapado en un mundo desagradable, extenuado y bárbaro. Primero pensé en suicidarme. Sin embargo, no lo hice. El hombre se adapta a todo. Y yo me acoplé lo mejor que pude al mundo creado por mí. ¿Qué hiciste allí? Quiero decir, ¿qué función cumpliste?, preguntó Brazel. Carrick se encogió de hombros. No dominaba las habilidades y destrezas del mundo que había creado, solo poseía mi propio oficio, el de contar historias. Empecé a sonreír. ¿No querrás decir que empezaste a escribir historias fantásticas? Él asintió, sombrío.
No me quedó más remedio. Sin duda, aquello era lo único que podía hacer, dadas las circunstancias. Escribí historias sobre mi propio mundo real. Para esa gente, mis relatos eran de una imaginación desbordante y les gustaron. Todos nos echamos a reír, pero Carrick permaneció mortalmente serio. Madison llevó la broma hasta sus últimas consecuencias. Bueno, ¿y cómo te las arreglaste para regresar finalmente a casa desde ese otro mundo que habías creado? Nunca regresé a casa, respondió Carrick, con un amargo suspiro. Fin. Es genial, esta historia es una de las mejores. Se parece mucho a la historia de ciencia ficción The Man from Earth, From the Earth, creo que es El hombre de la Tierra, que es de unos amigos que se reúnen y entonces a uno se le ocurre plantear un supuesto, ¿no? Un supuesto en el que tiene bueno, no os lo voy a chafar, pero es una película, como película me parece que no vale un pimiento, pero como historia de ciencia ficción es buenísima también. Y tuvo origen también, evidentemente, en un cuento. No sé si habéis visto, pero ¿cuál es el tema con mayúsculas para los nuevos? Que veo que seguimos siendo así, aquí 346 increíbles personas que no sé de dónde han venido, que probablemente sean bots, pero aún así muchas gracias. Pero ¿por qué seguimos subiendo? Bueno, no importa. 3 años teniendo 40 espectadores y ahora de repente 339, 300, vale, fenomenal. Bueno, ¿cuál es el tema para los nuevos? Sí, bots Lives Matter. Para los nuevos. El tema, con mayúscula, ¿no? El tema de una historia es de qué va. O sea, cuál es la narrativa arquetípica que contiene. Una narrativa arquetípica es un tema universal sobre la condición humana. Es decir, es algo que solamente un humano puede comprender al tiempo que todos los humanos pueden comprender. ¿Por qué? Porque no solamente es una narración sobre la vida o sobre el mundo, sobre la existencia, sino que es una narración sobre algo que puede vivir cualquier persona y que probablemente vivirá, ¿vale?, a lo largo de su vida. Y es una narración que es al mismo tiempo sobre el exterior como sobre el interior. Por ejemplo, los mitos son todos contienen temas arquetípicos. Un mito es básicamente un tema arquetípico desarrollado en un contexto cultural antiguo, ¿vale? Eso, los mitos clásicos, me refiero a mitos antiguos. Los mitos modernos básicamente pasa lo mismo. Son historias que una civilización, un trocito de civilización y de cultura se cuenta a sí misma. Y son historias que tienen basadas en la realidad o fundamentadas en la realidad externa, o sea, tienen cierta coherencia externa, no tanto como en verosimilitud, pero sí cierta coherencia externa, pero sobre todo tienen coherencia interna. Entonces, son historias en las que te puedes sumergir mediante procesos de identificación y proyección. Y el mejor ejemplo de todos, por ejemplo, el mejor ejemplo de todos, el más sencillo de poner, es el viaje del héroe. ¿Y en qué consiste el viaje del héroe? Consiste en ir descubriendo mediante la luz, que es la luz que ilumina tu camino, la oscuridad que hay frente a ti, ¿no? Y recorriendo un camino del héroe. Bien, pues eso no solamente es algo que ocurre en la vida real, eso ocurre en la vida real, pero tiene significación vital. Un robot no sentiría eso, ¿no? Entonces, esa significación vital hace que sea tan real en las cosas que emprendemos en el día a día como en las cosas que no salen de nuestra psique, como cuando nosotros tenemos que resolver un problema. ¿Por qué la resolución de problemas con la mente le llamamos tener una idea luminosa o si se hace con una bombilla? Porque la psique es un fundamento arquetípico que la psique entiende como universal. Y es el hecho de arrojar luz sobre la oscuridad, lo mismo que en ciencias cognitivas llamamos a esto síntesis mental. La síntesis mental es el concretar una idea que por lo menos antes era o inexistente o no implícita en la mente, ¿no? Llegar a una nueva conclusión, eso es síntesis mental.
Bueno, pues ¿qué hemos hecho en la mente? Que es la oscuridad, porque cuando cerramos los ojos y borramos el mundo, dentro de nosotros solamente hay oscuridad, por eso probablemente, ¿no? Es teórico, pero probablemente por eso sea así. Cuando dibujamos algo, se nos ocurre algo en esa oscuridad, lo que estamos haciendo es iluminarlo con luz, ¿vale? Así que esa es la metáfora universal del tema arquetípico del viaje del héroe. Vale, pues ¿cuál es el tema arquetípico de esta historia? Es un poquito complicado porque es una meta historia, ¿vale? Sobre un sobre un metatema arquetípico. ¿Cuál diríais? ¿A alguien se le ocurre o estáis ocupados contando espectadores? Por cierto, mirad si está activado el chat solo para suscriptores. Que creo que se hace así. No, eso solo emoticonos. Activado en modo lento. No. Solo seguidores. No. No lo sé, no lo entiendo. Además, ninguno de ellos habla, o sea que probablemente sean bots. Que yo no he hecho nada. Modo normal. ¿Alguien puede poner en modo normal? ¿Está en modo normal? Vale, pues entonces evidentemente son bots. Yo recuerdo haber tratado este cuento como metaliteratura. Bueno, el tema es la fantasía. O sea, es la fantasía como dinámica humana para la creación de mundos que queremos que sean reales. Entonces es una historia fantástica sobre la fantasía. O sea, igual que es un cuento sobre un cuento de ciencia ficción sobre un cuento de ciencia ficción, ¿no? Vale, pues el tema es una fantasía sobre la fantasía. Entonces, ¿cuál es la fantasía sobre la fantasía? Pues, por ejemplo, los mitos del Génesis, que son cómo nosotros creemos que fuimos creados. Y nosotros creemos que fuimos creados como un cuento que quiso contar un ser que está por encima de nosotros. Está lleno de gente que tienen de nick un nombre seguido de números, es muy sospechoso, ya. Pues no lo sé, nos ha mandado un montón de bots espectadores. No sé para qué iban a enviar bots, pues para tirarme el canal, probablemente. Bueno. ¿Os ha gustado? ¿Qué? ¿Otra más? ¿Sí? Bueno, como os veo distraído, será por el hentai de ayer. Eso sería arquetípico, tú, el héroe luchando contra los demonios bots. Matrioscas, sí. Las muñecas rusas. Claro, eso es una metahistoria, efectivamente. Una historia dentro de una historia dentro de una historia. Ya hay un libro entero escrito así. Bueno, hay varios. Pero el primero que se le ocurrió eso fue La historia interminable, que es una metafantasía. Bueno, es una concatenación de metafantasías. ¿Vale? Antes, mucho antes que Inception, mucho antes que Paprika. Mucho antes. Pero sigue siendo el mismo concepto, ¿vale? Los relatos del Génesis son metafantasías porque, bueno, al menos, no es correcto decir que son metafantasías, pero todos encierran el motivo arquetípico de que la creación, nosotros somos una historia que proviene de algo que nos crea, ¿no? Que proviene de un creador anterior. Entonces, en ese sentido, también casi todas las... se puede decir que es un motivo arquetípico que la creación sea una idea, es decir, que estemos originados en la mente de alguien o mediante un verbo, que es lo mismo que decir una idea, porque un verbo y una idea es lo mismo, sobre todo en las lenguas antiguas. ¿Ok? Bueno, pues eso, yo creo que estáis distraídos, así que como no me escucháis, voy a por la siguiente historia. Esta es un poquito especial, ¿eh? Así que a ver si la narro bien, la otra es que era muy fácil de narrar, pero esta no lo es tanto.
Seguimos. Historia número 2. Podrías luego leer cómo ocurrió de Asimov. No sé si la tengo. La busco, pero no sé si la tengo. A ver, voy a buscar si por un casual está aquí. No, lo siento, no la tengo aquí. Pero vamos, puedes enviarme el libro y yo te las leo todas. De hecho, te las grabo si quieres en podcast. Si me envías el libro, aunque sea de segunda mano y por 3 euros, o en PDF si quieres, yo te las leo todas. Hombre, prefiero libros en papel, la verdad, pero bueno. Vamos allá. Deserción. De Clifford D. Simak. Cuatro hombres, de dos en dos, habían partido al tremendo torbellino que era Júpiter, y no habían vuelto. Habían caminado hacia el penetrante ventarrón, o más bien se habían arrastrado hacia él, con los vientres pegados al suelo y los cuerpos empapados, resplandecientes bajo la lluvia. No conservaban su apariencia humana. Ahora, el quinto hombre estaba de pie ante el escritorio de Kent Fowler, jefe del domo número 3, Comisión de Inspección de Júpiter. Bajo el escritorio de Fowler, el viejo Towser se sacudió una pulga y luego se echó a dormir otra vez. Harold Allen, advirtió Fowler con una angustia repentina. Era joven, demasiado joven, tenía la fácil confianza de la juventud, el rostro de alguien que nunca ha sentido el menor miedo, continuó, y eso era muy extraño, pues los hombres de los domos de Júpiter conocían el miedo y la humildad. Era difícil para el hombre armonizar su diminuto yo con las poderosas fuerzas del monstruoso planeta. Comprenderá usted, dijo Fowler, que no necesita hacer esto, comprenderá que no está obligado a ir. Era una fórmula, por supuesto. Les había dicho lo mismo a los otros 4 y habían ido. Este quinto, Fowler, lo sabía, iría también. Pero sintió de pronto la debida esperanza de que Allen no fuese. ¿Cuándo parto?, preguntó Allen. Hubo una época en que Fowler podría haber sentido un callado orgullo ante esa respuesta, pero no ahora. Frunció levemente el entrecejo. Dentro de 1 hora, dijo. Allen se quedó esperando, en silencio. Han ido 4 hombres y no han regresado, dijo Fowler. Ya lo sabe usted, por supuesto. Queremos que vuelva, no queremos que intente una heroica expedición de rescate. Lo más importante, lo único, es que regrese, que pruebe que un hombre puede vivir bajo una forma joviana. Vaya hasta la primera posta, no más allá, y vuelva, no corra riesgos, no investigue nada, solo vuelva. Allen asintió. Entiendo, dijo. La señorita Stanley manejará el conversor, continuó Fowler. No hay nada que temer. La conversión de los otros no tuvo ninguna dificultad. Salieron de la máquina en un estado aparentemente perfecto. Entrará usted en buenas manos, se lo aseguro. La señorita Stanley es la mejor operadora de conversores del sistema solar. Ha adquirido experiencia en la mayoría de los planetas. Por ese motivo está aquí. Allen sonrió a la mujer, mostrando los dientes, y Fowler vio algo que pasaba por la cara de la señorita Stanley, algo que podía ser piedad o rabia o simplemente miedo. Pero la mujer ya sonreía otra vez al joven, sonreía con ese aire suyo de maestra de escuela, casi como si odiase tener que sonreír. Esperaré con ansia, dijo Allen, el instante de mi conversión. Por el tono, podía haberse tratado de una broma llena de ironía, pero no era así. Era algo serio, mortalmente serio. De esas pruebas, como sabía Fowler, dependía el destino de los hombres en Júpiter. Si tenían éxito, los recursos del enorme planeta estarían al alcance de su mano. El hombre se adueñaría de Júpiter como ya se había apoderado de los planetas más pequeños. Pero si las pruebas fracasaban... Si fracasaban, el hombre seguiría atado a la terrible presión, a la enorme fuerza de gravedad, a las curiosas reacciones del planeta. Seguiría encerrado en los domos, sin poder poner el pie en el planeta, sin poder ver sin ayuda, forzado a fiarse de los embarazosos tractores y el televisor, forzado a trabajar con herramientas y mecanismos y robots de difícil manejo. El hombre, sin protección y bajo su forma natural, sería destrozado por la terrible presión de Júpiter. 3 toneladas por centímetro cuadrado. La presión de las profundidades submarinas de la Tierra no era nada comparada con esta.
Ni tan siquiera el metal más fuerte que los terrestres pudieran concebir resistía estas presiones y estas lluvias alcalinas que barrían Júpiter. Caían en pedruscos quebradizos, deshaciéndose luego como arcilla, y corrían como arroyuelos y formaban charcos de sales de amoníaco. Solo aumentando la dureza y resistencia de ese metal y su tensión electrónica podría éste soportar las toneladas de miles de gases sofocantes y turbulentos que formaban aquella atmósfera, y aún entonces había que recubrirlo todo con capas de cuarzo para que no entrase la lluvia, aquellos aluviones de amoníaco. Fowler escuchaba el ruido de los motores instalados en el subsuelo del domo, motores que funcionaban interminablemente. Al domo jamás lo invadía el silencio. Tenía que ser así, pues si se paraban, la energía que corría por las paredes de metal del domo se detendría, la tensión electrónica se interrumpiría y eso sería el fin del todo. Towser se agitó debajo del escritorio y se rascó otra pulga, golpeando su pata fuertemente contra el suelo. ¿Hay algo más?, preguntó Allen. Fowler sacudió la cabeza. Quizá quiera usted hacer algo, dijo. Quizá quiera, iba a decir, escribir una carta, y se alegró de haber callado a tiempo. Allen miró su reloj. Estaría allí a tiempo, dijo. Dio media vuelta y se dirigió a la puerta. Fowler sabía perfectamente que la señorita Stanley estaría observándolo. No quería volverse y encontrarse con sus ojos. Revolvió unas hojas que tenía en su escritorio. ¿Cuánto tiempo piensa usted seguir con esto?, preguntó la señorita Stanley, como escupiendo las palabras. Fowler giró en su silla y se enfrentó a ella. Los labios de la señorita Stanley formaban una línea recta y delgada. El cabello, echado hacia atrás, parecía más tirante que nunca, y la cara tenía la apariencia de una máscara mortuoria. Fowler trató de hablar con una voz fría y llana. Mientras haya necesidad, dijo, mientras haya esperanza. Seguirá sentenciándolos a muerte, dijo la mujer. Continuará enfrentándolos con Júpiter y mientras usted se quedará aquí, cómodo y seguro, los enviará a morir. El sentimentalismo está de más aquí, señora Stanley, dijo Fowler, tratando de contener la furia de su voz. Usted sabe tan bien como yo por qué hacemos esto. Sabe muy bien que el hombre, con su propia forma, no puede desafiar a Júpiter. La única solución es convertir a los hombres en algo que se pueda enfrentar al planeta. Hemos hecho lo mismo en otros mundos. Si mueren unos cuantos hombres, pero tenemos éxito finalmente, el costo será pequeño. En todos los tiempos los hombres han dado su vida por cosas tontas, por razones tontas. ¿Por qué habríamos de titubear entonces ante una pequeña muerte en un evento tan grande como este? La señorita Stanley estaba sentada muy tiesa y erguida, con las manos dobladas sobre su regazo y las canas brillándole a la luz. Fowler la miraba, tratando de imaginar qué sentiría, qué pensaría. No le tenía miedo, precisamente, pero no se sentía cómodo cuando la mujer andaba cerca. Esos ojos azules y penetrantes veían demasiado. Esas manos parecían excesivamente competentes. Podría haber sido la tía de alguien, sentada en una mecedora con sus agujas de tejer, pero no lo era. Era la más eminente operadora de conversores del sistema solar y no aprobaba lo que él hacía. Algo anda mal, señor Fowler, declaró la mujer. Precisamente, convino Fowler, por eso envío al joven Allen, para que averigüe qué pasa. ¿Y si no lo averigua? Enviaré a alguien más. La mujer se levantó lentamente de la silla, avanzó hacia la puerta y después se detuvo junto al escritorio. Algún día, dijo, usted será un gran hombre. No deja escapar ninguna oportunidad. Esta es su oportunidad. Usted lo supo desde que este domo fue nominado para las pruebas. Si usted tiene éxito, subirá un grado o dos. No importa cuántos hombres mueran, usted ascenderá un grado o dos. Señorita Stanley, dijo Fowler rudamente, el joven Allen está por salir. Por favor, asegúrese de que su máquina... Mi máquina, dijo la mujer con frialdad. No tiene la culpa. Opera de acuerdo con las coordenadas que los biólogos determinan. Fowler, encorvado sobre su escritorio, se quedó escuchando los pasos de la mujer alejándose por el corredor. Lo que ella había dicho era cierto. Los biólogos habían determinado las coordenadas, pero los biólogos podían equivocarse. Una diferencia del ancho de un cabello, un error mínimo y el convertidor enviaría algo que no deseaban enviar. Un mutante que podría hacerse pedazos bajo alguna condición, alguna tensión o circunstancia totalmente desconocida. Los hombres no sabían mucho de lo que ocurriría afuera, solo lo que indicaban los instrumentos, y las muestras de esos eventos proporcionadas por esos instrumentos y mecanismos solo eran muestras, pues Júpiter era increíblemente grande y los domos eran pocos.
Incluso las investigaciones de los biólogos sobre los datos de los galopantes, aparentemente la mayor forma de vida joviana, habían involucrado más de 3 años de estudio intensivo y 2 años más para su confirmación. Un trabajo para el que hubiesen bastado 1 o 2 semanas en la Tierra, pero un trabajo que en este caso no podía realizarse allí, pues no era posible llevar a la Tierra una forma de vida de Júpiter. La presión de Júpiter no se podía reproducir fuera de él, y a la temperatura y presión terrestres, los galopantes simplemente hubieran desaparecido, convertidos en una nubecita de gas. Sin embargo, era un trabajo indispensable si el hombre quería pasear alguna vez por Júpiter con la forma de los galopantes. Pues antes de que el conversor transformase al hombre en otra especie, era necesario conocer cada detalle de sus características físicas, y con tal precisión que eliminase toda posibilidad de error. Allen nunca regresó. Los tractores peinaron los terrenos vecinos y no hallaron rastros de él, a no ser que la esquiva criatura descrita por uno de los conductores se tratara del perdido terrícola con forma de galopante. Los biólogos emitieron sus más académicas burlas cuando Fowler sugirió que las coordenadas podrían estar mal. Las coordenadas, señalaron acuciosamente, funcionaban. Cuando un hombre se introducía en el conversor y el interruptor se activaba, el hombre se convertía en un galopante, dejaba el aparato y entraba hasta perderse de vista en la espesa atmósfera. ¿Algún detalle?, sugirió Fowler, alguna pequeñísima diferencia con lo que un galopante debía ser, algún defecto minúsculo. Si se trataba de eso, dijeron los biólogos, tardarían años en descubrirlo. Y Fowler sabía que tenía razón. Así que ahora eran 5 hombres en vez de 4, y Harold Allen se había adentrado en Júpiter inútilmente. Era como si no hubiese ido. Fowler se inclinó sobre el escritorio y tomó el archivo de personal, unas pocas hojas cuidadosamente ordenadas. Era algo que temía, pero que debía hacer. Había que encontrar de algún modo el motivo de estas extrañas desapariciones, y la única forma era enviar más hombres. Por un momento se quedó escuchando el aullido del viento sobre el domo, el eterno y atronador ventarrón que barría el planeta con una furia hirviente y retorcida. ¿Habría alguna amenaza ahí fuera?, se preguntó. ¿Algún desconocido peligro? ¿Algo que acechaba y se tragaba a los galopantes sin distinguir a los auténticos de los que eran hombres? Por supuesto, está claro que para los dragones no había ninguna diferencia. ¿No se había cometido un error fundamental al seleccionar a los galopantes como la forma de vida más adaptable a las condiciones de la superficie del planeta? Su evidente inteligencia había sido un factor decisivo para su elección, pues si el ser en el que el hombre iba a convertirse no era inteligente, éste no podía conservar su propia capacidad mental por mucho tiempo. ¿Habrían dado los biólogos demasiada importancia a ese factor, olvidando algún otro que podría haber sido insatisfactorio o incluso desastroso? No parecía así. A pesar de su obstinación, los biólogos conocían su negocio. ¿O era imposible todo este asunto y estaba condenado al fracaso desde el principio? La conversión a formas de vida diferentes había tenido éxito en otros planetas, pero eso no significaba que lo mismo ocurriría en Júpiter. Quizá la inteligencia del hombre no podía funcionar correctamente con el aparato sensorial de la vida en Júpiter. Quizá los galopantes eran una forma de vida demasiado extraña al conocimiento humano. O el motivo de ese fracaso podía residir en el hombre, ser una condición inherente a la raza, alguna aberración mental que ante ciertos estímulos exteriores hacía imposible el regreso. Aunque quizá no fuera una aberración, no para los hombres, puede que se tratara únicamente de una peculiaridad mental, aceptada como cosa común en la Tierra, pero tan violentamente contraria a la vida en Júpiter que destruía toda cordura humana. Unas patas rascaban y golpeaban el suelo del pasillo. Fowler las escuchó y sonrió débilmente. Era Towser, que volvía de la cocina, donde había ido a ver a su amigo el cocinero. Towser entró en el cuarto llevando un hueso. Le movió la cola a Fowler y se echó bajo el escritorio, con el hueso entre las patas. Clavó largamente los viejos ojos en su amo y Fowler se agachó y le rascó su arrugada oreja. ¿Todavía me quieres, Towser?, preguntó Fowler, y Towser sacudió la cola. «Eres el único», dijo Fowler. Se irguió y volvió al escritorio. Estiró la mano y tomó el archivo de personal. ¿Bennett? A Bennett lo esperaba una chica en la Tierra. ¿Andrews? Andrews planeaba volver al Instituto Tecnológico de Marte tan pronto como hubiese ganado lo suficiente para pasar allí un año. Olson estaba a punto de jubilarse. Se pasaba las horas diciendo a los muchachos que se dedicaría a cultivar rosas. Cuidadosamente, Fowler puso de nuevo el archivo sobre el escritorio.
sentenciando hombres a muerte. Lo había dicho la señorita Stanley, y sus pálidos labios apenas se habían movido en aquella cara de pergamino. Los enviaba a la muerte, mientras él, Fowler, se quedaba aquí, cómodo y seguro. Sin duda, lo estaban comentando en todo el domo, en especial desde que Allen no había vuelto. No se lo dirían a la cara, ni siquiera se lo recordarían los hombres que llamaría a su oficina y a quienes les comunicaría que serían los próximos en ir. Pero Fowler lo vería en sus ojos. Tomó de nuevo el archivo. Bennett, Andrews, Olson, había otros, pero era totalmente inútil seguir buscando. Kent Fowler sabía que no podía hacerlo, que no podía enfrentarse a ellos, que no podía enviar a otros hombres a la muerte. Se inclinó y acto seguido presionó la tecla del intercomunicador. «¿Sí, señor Fowler?» «La señorita Stanley, por favor». Esperó a la señorita Stanley escuchando cómo Towser mordía el hueso con indiferencia. Towser ya no tenía muy buenos dientes. «La señorita Stanley», dijo la voz de la señorita Stanley. «Quería pedirle, señorita Stanley, que se prepare para enviar otros 2». «¿No teme», preguntó la señorita Stanley, «terminar con todos? Si los envía uno a uno, durarían más, le darían una doble satisfacción». «Uno de ellos», dijo Fowler, «será un perro». «¿Un perro?» «Sí, Towser». Fowler sintió la rápida furia helada que congeló la voz de la mujer. «¡Su propio perro! Ha estado con usted durante años». «Por eso mismo», dijo Fowler, «se sentiría muy infeliz si yo lo dejara». No era el mismo Júpiter que había visto en el televisor. Había esperado algo diferente, nada como esto. Había esperado un infierno de lluvia amoniacal y apestosas humaredas y el ensordecedor y terrible sonido del huracán. Había esperado torbellinos de nubes y niebla y el agresivo resplandor de rayos monstruosos. Pero no había esperado que los látigos del agua quedasen reducidos a una leve niebla púrpura que flotaba como una sombra sobre la tierra rojiza. No había ni siquiera sospechado que los rayos serpenteantes fuesen un resplandor estático en un cielo de color. Mientras esperaba a Towser, Fowler flexionó los músculos de su cuerpo asombrado ante aquella sensación de fuerza y bienestar. Poseía muy buen cuerpo y sonrió al recordar cómo había compadecido a los galopantes que miraba en la pantalla. Había sido difícil pensar en un organismo vivo adaptado al amoníaco y al hidrógeno en vez de al agua y al oxígeno. Difícil creer que semejante forma de vida pudiese sentir un gusto por la vida similar al de la humanidad. Difícil concebir algo vivo en esta tormenta oscura que era Júpiter, sin saber, por supuesto, que a los ojos jovianos no era en realidad una tormenta oscura. El viento lo rozaba con dedos suaves y recordó, sorprendido, que, de acuerdo con las normas de la Tierra, ese viento era un ciclón que corría a 300 km por hora, cargado de gases mortíferos. Agradables aromas bañaban su cuerpo, pero apenas podían llamarse aromas, pues no eran percibidos por el olfato como él lo recordaba. Parecía que hubiese sumergido todo su ser en agua de lavanda, y sin embargo no era lavanda. Era algo, lo sabía, para lo que no tenía palabras. El primero de una serie de enigmas terminológicos. Las palabras que él conocía, los símbolos de los que había servido en su vida terrestre, eran totalmente inútiles en este lugar. Una puerta se abrió en un lado del domo y Towser salió tambaleándose, o por lo menos Fowler pensó que debía de ser Towser. Entonces comenzó a llamar al perro, dando forma mentalmente a las palabras que quería articular, pero no había manera de decirlas, no tenía con qué decirlas. Por un instante, un sombrío terror, un terror ciego, asaltó su cerebro en pequeñas olas de pánico. ¿Cómo hablan los jovianos? De pronto tuvo conciencia de Towser, una intensa conciencia del cariño tenaz de aquel desgreñado animal que lo había seguido de la Tierra a tantos planetas, como si el ser que era Towser hubiese salido de sí mismo y se lo hubiera instalado en el cerebro. Y de aquella calurosa bienvenida llegaban las palabras. «Hola, amigo». No eran palabras realmente, algo mejor, símbolos de pensamiento en su cerebro, símbolos de pensamiento comunicado con matices que nunca podrían tener las palabras. «Hola, Towser», dijo Fowler. «Me siento muy bien», dijo Towser, como si fuera cachorro. Últimamente me sentía miserable. Se me doblaban las piernas y me dolían los dientes. Era difícil morder un hueso con esos dientes. Además, las pulgas convertían mi vida en un infierno. Antes no les hacía caso. Un par de pulgas más o menos no significaban mucho entonces. Pero,
A Fowler los pensamientos se le confundían torpemente. «¿Pero me estás hablando?» «Claro», dijo Towser, «siempre te he hablado, pero tú no podías oírme. Trataba de decirte cosas, pero nunca lo lograba». «A veces te comprendía», dijo Fowler. «No muy bien», replicó Towser. «Sabías cuándo quería comer o beber o salir fuera, pero nada más». «Lo siento», dijo Fowler. «Olvídalo», le dijo Towser. «Te reto a una carrera hasta el acantilado». Por primera vez, Fowler vio el acantilado en apariencia a muchos kilómetros de distancia, pero con una rara y cristalina belleza que resplandecía a la sombra de las nubes multicolor. Fowler titubeó. «Está muy lejos». «Anda, vamos», dijo Towser, y aún estaba diciéndolo cuando echó a correr. Fowler lo siguió, probando sus piernas, sintiendo la fuerza de su nuevo cuerpo, dudando un poco al principio, asombrado un momento después, a continuación corriendo con una vivaz alegría que parecía ser compañera del césped morado y rojo y el humo flotante de la lluvia en la tierra. Mientras corría, tuvo conciencia de que una música que venía hacia él mientras corría, tuvo conciencia de una música que venía hacia él, una música que golpeaba el interior de su cuerpo, que se alzaba en su ser, que lo levantaba en alas plateadas a gran velocidad. Una música que parecía descender del campanario de una colina en una soleada primavera. A medida que se acercaba al acantilado, la música se hacía más profunda y llenaba el universo con un rocío de mágicos sonidos, y Fowler supo que la música venía de la caída de agua del resplandeciente acantilado. Aunque no era en realidad una caída de agua, sino de amoníaco, y el acantilado era blanco porque estaba formado de oxígeno solidificado. Se detuvo de inmediato justo al lado de Towser. La cascada estalló en un brillante arco iris de muchos cientos de colores, muchos cientos, literalmente, pues vio que aquí no había un matiz que oscilase entre un color primario y otro, como podían percibirlo los seres humanos, sino una precisa selectividad que rompía el prisma con su más significante clasificación. «La música», dijo Towser. «Sí, ¿qué ocurre con ella?» «La música», dijo Towser, «son vibraciones producidas por el agua al caer». «Pero, Towser, tú no sabes absolutamente nada de vibraciones». «Claro que sí», replicó Towser, «acabo de saberlo». Fowler abrió mentalmente la boca. «¿Acabas de saberlo?» Y de pronto en el interior de su propia cabeza encontró una fórmula, la fórmula para un proceso que haría que el metal pudiese resistir la presión de Júpiter. Miró asombrado la cascada, y su mente clasificó con rapidez los distintos colores y los colocó en una secuencia exacta en el espectro. Así, nada más, de la nada, pues nada sabía de metales ni de colores. «Towser», gritó, «Towser, algo nos está pasando». «Sí, ya lo sé», dijo Towser. «En nuestros cerebros», dijo Fowler, «los estamos utilizando totalmente hasta el último rincón. Descubrimos cosas que deberíamos saber. Quizá los cerebros terrestres son naturalmente lentos, nebulosos. Quizá somos los más retrasados del universo. Quizá está en nosotros tener que hacer las cosas del modo más difícil». Y en la nueva claridad mental que parecía apoderarse de él, Fowler supo que no sería solamente una cascada de colores o metales capaces de resistir la presión de Júpiter. Sintió otras cosas, cosas todavía no muy claras. Un vago murmullo que se refería a algo más grande, a misterios más allá del pensamiento humano e incluso de la apagada imaginación humana. Misterios, hechos, lógica basada en el razonamiento, cosas que cualquier cerebro podría captar si se usase todo su poder. «Todavía somos, en gran parte, criaturas terrestres», dijo. «Estamos apenas comenzando a aprender algunas cosas que deberíamos saber, algunas cosas que no sabíamos como seres humanos, quizá precisamente porque éramos seres humanos, porque nuestros cuerpos eran cuerpos pobres, pobremente equipados para pensar, para sentir. Quizá hasta nos faltaban algunos sentidos esenciales para el verdadero conocimiento». Volvió la vista hacia el domo, una manchita oscura empequeñecida por la distancia. Allá había hombres que no podían ver la belleza de Júpiter, hombres que pensaban que las nubes torrenciales y la terrible lluvia oscurecían la superficie del planeta. Ciegos ojos humanos, pobres ojos, ojos que ignoraban la gran belleza de las nubes, que no podían ver a través de la tormenta, cuerpos incapaces de sentir el estremecimiento de aquella vibrante música que provenía del agua al quebrarse. Hombres que caminaban en una terrible soledad, y hablaban como si fueran niños exploradores intercambiando sus mensajes con banderitas, incapaces de extenderse y tocar la mente de otro, como él hacía con Towser.
alejados para siempre de cualquier tipo de contacto íntimo y personal con otros seres vivos. Él, Fowler, había esperado sentir terror de cosas extrañas en esa superficie. Había esperado retroceder ante la amenaza de cosas desconocidas. Se había endurecido ante una situación que no fuera la de la Tierra. En cambio, se encontró ante algo cuya grandeza el hombre nunca había conocido. Un cuerpo más fuerte y ligero, una sensación de alegría, un sentimiento más profundo de la existencia, una mente más aguda, un mundo de belleza que ni siquiera los soñadores terrestres habían logrado concebir. «Sigamos», pidió Tauser. «¿A dónde quieres ir?» «A cualquier parte», dijo Tauser. «Sigamos a ver qué descubrimos. Tengo la sensación de... una sensación...» «Sí, ya sé», dijo Fowler, pues él también la sentía. La sensación de un destino más alto, una cierta sensación de grandeza, la conciencia de que en alguna parte más allá del horizonte esperaba la aventura y cosas más importantes que la aventura. Aquellos otros 5 habían sentido también lo mismo, la urgencia de ir y ver, la persistente sensación de que allí había una vida de plenitud y auténtica sabiduría. Entonces, supo por qué los otros no habían vuelto. «No volveré», dijo Tauser. «No podemos abandonarlos», dijo Fowler. Dio un paso o dos hacia el domo y se detuvo. Regresar al domo, regresar a aquel cuerpo dolorido e intoxicado. No parecía doler entonces, pero ahora sabía que sí. Regresar al cerebro confuso, a aquel pensamiento enmarañado, a las bocas móviles de las que surgían señales que otros podían comprender, a los ojos que ahora serían peores que estar ciego, a la debilidad, a la abyección, a la ignorancia. «Quizá algún día», se murmuró Fowler. «Tenemos mucho que hacer y mucho que ver», dijo Tauser. «Tenemos mucho que aprender. Descubriremos cosas». Sí, descubrirían cosas, civilizaciones quizá, civilizaciones que harían que la humanidad pareciese ridícula. Belleza y, lo que era más importante, la comprensión de esa belleza. Y una camaradería que nadie había experimentado antes, que ningún hombre, ningún perro habían conocido antes. Y vida, la intensidad de una vida después de lo que ahora parecía una existencia narcotizada. «No puedo volver», dijo Tauser. «Ni yo», dijo Fowler. «Me convertirían de nuevo en perro», dijo Tauser. «Y a mí», dijo Fowler, «en hombre». Es buena, ¿eh? Os he dicho que era un poquito más difícil de narrar. Pero es muy buena, es muy buena. Mola un montón. Sí, sí. Bueno, aquí hay muchísimos presupuestos diferentes, de ciencia ficción. El primero es el presupuesto de la exploración, ¿no? De cómo nos adentramos a otros mundos. Entonces, al mismo tiempo que nos narra cómo el hombre tiene que encontrar nuevas formas físicas, ¿no? Tiene que superar sus formas físicas para adaptarse a nuevos entornos. O sea, no hace falta que sea la exploración espacial, basta con la misma exploración submarina, ¿no? Por ejemplo, pues ahora nos cuentan, ¿no?, la exploración desde la Tierra a otro planeta. Un planeta que es como si fuera nuestro mar y que sumergirse en unas profundidades hostiles. Entonces, ya ni siquiera un material es posible, ¿no? Ninguno de los materiales conocidos por el hombre es posible. Lo que hacen es convertirse en habitantes de allí, en jovianos, ¿no?, de Júpiter, jovianos. Aunque no son jupiterianos, son jovianos. Bueno, pues en Júpiter habitan unos seres que sí resisten la existencia en Júpiter. Entonces lo que hacen es, han fabricado un conversor y el conversor les convierte en jovianos para que puedan estar en Júpiter. Bien, entonces la cuestión es, han hecho al mismo tiempo, en una misma historia, dos presupuestos, dos temas, el de la narración sobre el explorador de otros mundos, ¿vale? De los mundos imposibles, como por ejemplo aterrizaje en la Luna, del mundo imposible, de cómo adaptarse a lo imposible. Pero por otro lado, cómo es no solamente la exploración física, sino la exploración existencial, la exploración de otra existencia. Entonces, al habitar otro cuerpo, las limitaciones físicas y neuronales de este desaparecen y entonces todo lo que está causado por ese físico, incluido la conciencia, si uno no es dualista, evidentemente, también se expande. Y entonces ya no quieres volver a las limitaciones del cuerpo humano. Pero ¿quién demonios iba a querer hacer eso?
¿quién iba a querer volver al cuerpo humano una vez que ha conocido lo divino, ¿no? Lo suprahumano? Es brutal. Entonces está contando en una misma historia pues dos presupuestos de ser sumergidos en lo desconocido, ¿no? Y fascinados por ese nuevo desconocido. Me flipa. Bueno, seguimos siendo... yo aquí tengo 351 espectadores, de los que supongo que seguirán siendo bots, ¿no? Bueno, me consta que os habéis incorporado algunos a mitad del cuento. Por eso abogo por los cyborgs. Pues es que los cyborgs, ¿sabes qué ocurre? ¿Sabes qué ocurre? El problema de los cyborgs es que no estamos seguros de que vaya a ampliar la conciencia, sino de que cree lo que se llama una abominación, que es algo que es mitad humano, mitad otra cosa, pero cuya conciencia no consigue ser ninguna de las dos y no deja de ser, ¿no? El equivalente psíquico a que te despiertes reanimado con medio cuerpo de carne y el otro medio de hierros imbricados en tu propia carne, en un dolor que solamente te pide, por favor, Padre, mátame. Eso también puede ocurrir con la mente, no solamente las sensaciones físicas que ya se narran en el moderno Prometeo, también pueden ocurrir con la mente. De hecho, es uno de los problemas que tiene el moderno Prometeo. Lo que pasa es que hay que leer un poquito más entre líneas. Mary Shelley, la que escribió el moderno Prometeo, es decir, Frankenstein, también intentó ver cómo sería una mente híbrida, ¿no? Pero al final como que redujo ese presupuesto a, en lugar de una mente híbrida, una mente reanimada. Entonces no llegó a la abominación mental. Me gustaría mucho escribir una historia de ciencia ficción sobre la abominación mental. Está muy bien. A lo mejor la semana que viene, si no puedo hacer todos los directos que pueda, os escribo un cuento de ciencia ficción. ¿Vale? Que yo creo que os lo vais mereciendo. Siempre he dicho que Seros un bot, yo he debido traerse amigos. Ah, puede ser. Bueno... La verdad es que molaría. Yo os leo un cuento de ciencia, os escribo un cuento de ciencia ficción, pero tenéis que decirme los presupuestos, eso me gustaría mucho. Tenéis que decirme cuál es el tema, ¿no? Los temas que tienen que aparecer, el estilo, si es de terror o no, si es de todo eso. Los temas arquetípicos, los presupuestos, ¿vale? Si son de ciencia ficción. Que haya patos. A ver, vamos a ver. Que voy a apuntar. Vamos a apuntar. A ver. Va a hacer encuestas y así vamos eligiendo. ¿Cómo se va a poner a hacer encuestas unicornio? Bueno... A ver, entonces, ¿qué tipo de historia queréis? ¿Ciencia ficción? Recordad que vamos a diseñar una historia de fantasía. El autor lo que tiene que lograr es la coherencia y la completitud. Horny. No, Horny no se puede leer. De momento para el cuento solo se me ocurre que tenga un mal lunar. Mal lunar. Mal lunar bestial. Ok, quieres un mal lunar bestial. Eso como aspecto de terror. ¿Y el de ciencia ficción? De momento para el cuento solo se me ocurre... se puede leer uno horny, solo hay que usar eufemismos. No, pero eso es un coñazo, claro. Que haya un vampiro, hombre lobo, un pirata, un cirujano y un... ¿Qué es esto? Pato, que has mandado. I was reading this book called A Billion Wicked... Ah, vale. Ya. No, pero hombre, no, que sea ahora, ya que estamos apuntando. El mercado autorregulándose. Lo puedo intentar. A ver, pero por favor, no seáis demasiado disparatados, porque demasiados disparatados quedará una historia disparatada. Génesis, ciencia ficción, golem, mito lunar y patos. Vale, pues entonces un mito lunar, un mal lunar bestial, patos, tiene que ser genésico,
Pero ¿qué presupuesto de ciencia ficción? ¿El Golem? ¿Como presupuesto de ciencia ficción? Una guerra de ambiente, vale. En contexto, guerra. El golem puede ser un pato. Si tú quieres, el golem puede ser un pato. Bueno, pero estamos 52, no está mal. ¿Algo más? Os leo, ¿vale? Mito lunar. Que aparezca el mal, por lo tanto tiene que tener un aspecto de terror en el que el mito lunar aparece el mal lunar y tiene que ser además un mal lunar bestial. Que haya que el tema sea el Génesis, que haya un golem en el contexto de una guerra y que haya un pato. También algo más, si es posible que el pato sea el golem. Bueno, yo eso lo puedo intentar. Vacío existencial. O sea que... Vale. Vale, perfecto. No penséis con los ojos. Bueno, Exit, tu requisito lo añadiré cuando se te ocurra, ¿vale? Subo la apuesta del Génesis y digo que Génesis y apoteosis. Apocalíptica. No, hombre, no. Apoteosis apocalíptica. Si decís demasiadas, no os quedará para el siguiente cuento. Vosotros veréis. Este es el dibujo que te decía. No tengo una foto porque lo hice de pequeño, pero es algo muy parecido a esto. A ver. ¿Pero es muy parecido o es este? Venga, que estoy trabajando, gordo. Está el gordi aquí. Bueno, siguiente historia. ¿Os parece? Esta me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho. Lástima de compañero y compañera de narración para esta historia, pero bueno. El héroe tiene que ser caballero oscuro. Yo dije Wild West, que podía ser vaqueros espaciales o golems duelistas, pero nah. En fin. Bueno. A mí me gustaría un relato corto que cuente la transición perceptiva al implantar un ordenador en el cerebro al empezar con los implantes cyborg. Libertad absoluta, además. Vale, lo intentaré. Me gustaría. ¿Vamos allá? ¿Preparados? Let's go. Tercera historia de la noche. El sexto palacio, de Robert Silverberg.
Ben Azai se consideró digno y se detuvo ante el portal del sexto palacio y vio el esplendor etéreo de las placas de mármol. Abrió la boca y dijo 2 veces: «¡Agua, agua!». En un abrir y cerrar de ojos fue decapitado y le arrojaron 11.000 planchas de hierro. Esta será una advertencia para todas las generaciones de que nadie debe errar en el portal del sexto palacio. Hekalot, el menor. Estaba el tesoro, y también el guardián del tesoro, y los huesos blanquecinos de los que habían intentado inútilmente apoderarse de él. En cierto modo, hasta los huesos habían embellecido, tirados allí, a un lado del portal de la cámara del tesoro, bajo el resplandeciente arco de los cielos. El tesoro embellecía todas las cosas que lo rodeaban, incluso los blancos huesos, incluso al severo guardián. El tesoro estaba en un pequeño mundo que pertenecía a la Roja Balzar. En realidad, era solo un poco más grande que la luna y no tenía una verdadera atmósfera. Era un pequeño mundo muerto y silencioso que giraba por la oscuridad, a 1.000 millones de kilómetros de una estrella primaria que se estaba enfriando. Un viajero se detuvo allí una vez. ¿De dónde venía? ¿A dónde iba? Nadie lo supo nunca. Había construido un escondite en aquel lugar y allí estaba. Inalterable y eterno, un increíble tesoro presidido por el hombre metálico sin rostro que esperaba con paciencia férrea el retorno de su amo. También estaban aquellos que codiciaban el tesoro. Llegaban y eran desafiados por el guardián y morían. En otro mundo del sistema de Balzar, unos hombres que no se desanimaban por el fin de sus predecesores soñaban con el tesoro escondido y planeaban cómo podían apoderarse de él. Lipescu era uno de ellos, un hombre grande y alto como una torre, de dorada barba, puños como mazas, broncíneas mandíbulas y una espalda tan ancha como un árbol de 1000 años de edad. Bolzano era el otro. Tenía el aspecto de un aguijón, ojos brillantes y dedos rápidos. Era esbelto como un junco y afilado como una navaja. Ninguno de los dos deseaba morir. La voz de Lipescu era como el rugido de 2 islas galácticas a punto de estrellarse. Se acodó junto a un enorme tarro de buena cerveza oscura y casi gritó: «Iré mañana, Bolzano». «¿Está lista la computadora?», contestó. «Programada con todo lo que la bestia puede preguntarme», volvió a decir Bolzano. «No habrá errores». «¿Y si los hay?», mirando perezosamente los ojos azules extrañamente pálidos y humildes del gigante, preguntó. «¿Y si el robot te mata?». «Conozco bien a los robots». Bolzano rió. «Esa planicie está llena de huesos, amigo. Los tuyos se reunirán con los demás. Serán unos huesos grandes y voluminosos. Me parece que ya los puedo ver». «Eres muy alegre, amigo». «Soy realista». Lipescu meció la cabeza pesadamente. «Si fuera realista no estarías conmigo en esto», dijo con lentitud. «Solo un soñador haría algo así». Una de sus gruesas zarpas se desplazó por el aire, se lanzó hacia abajo y atrapó el antebrazo de Bolzano. El hombrecito hizo una mueca de dolor cuando sus huesos crujieron. «¿No retrocederás? En caso de que yo muera, ¿lo intentarás?» «Claro que sí, tonto». «¿Te atreverás? Eres un cobarde como todos los hombres pequeños. Me verás morir y saldrás corriendo rápidamente hacia otro confín del universo, ¿no es así?» «Me propongo aprovechar tus errores», afirmó Bolzano con voz clara y chillona. «Suelta mi brazo». Lipescu aflojó la mano. El hombrecito se hundió en el salón, sobándose el brazo. Bebió un trago de cerveza, sonrió a su compañero y levantó el tarro. «Por el éxito», brindó Bolzano. «Sí, por el tesoro. Y por una larga vida posterior». «Por nosotros dos», rugió el gigante. «Quizá», murmuró Bolzano. «Quizá». Tenía sus dudas. Ferd Bolzano sabía que el gigante era astuto y esa era una buena combinación que no se encontraba con frecuencia. Astucia y tamaño. Pero los riesgos eran grandes. Bolzano se preguntaba qué era preferible, que Lipescu obtuviera el tesoro en su intento, asegurando a Bolzano una participación sin exponerse, o que Lipescu muriera obligándolo a arriesgar su vida. ¿Qué era mejor, un tercio del tesoro sin peligros o la totalidad, jugándose el todo por el todo? Bolzano era un deportista lo bastante bueno como para conocer la respuesta, pero había algo más que cobardía en él. En cierto modo, deseaba tener la posibilidad de poner en peligro su vida en el mundo anaerobio del tesoro. Lipescu sería el primero en intentarlo. Este era el trato.
Bolzano había robado la computadora y se la había entregado al gigante. Lipescu haría el primer intento. Si ganaba el premio, la parte mayor sería suya. Si perecía, Bolzano tendría su oportunidad. Era una asociación extraña, con cláusulas más extrañas, pero Lipescu se negó a cualquier otra solución y Fer Bolzano no discutió con su inmenso compañero. Lipescu volvería con el tesoro o no volvería. Ambos estaban seguros de que no había una solución intermedia. Bolzano pasó una noche intranquila. Su apartamento, en una elegante torre de un edificio con vistas al brillante lago Eris, era un lugar cómodo y no deseaba abandonarlo. Lipescu prefería vivir en los apestosos suburbios ubicados detrás de la costa sur del lago, y cuando los dos hombres se separaron por la noche, se alejaron en direcciones opuestas. Bolzano consideró la posibilidad de invitar a una mujer a pasar la noche con él, pero no lo hizo. En cambio, se sentó, inquieto e insomne, ante la pantalla del televector, pendiente de la procesión de mundos, observando los planetas ocres, verdes y dorados que navegaban por el vacío. Hacia el amanecer, proyectó la cinta del tesoro. Octave Merlin había grabado esa cinta mientras estaba en órbita a 100 kilómetros de altura sobre el pequeño mundo sin aire. Ahora, los huesos de Merlin se decoloraban sobre la Ahora los huesos de Merlin se decoloraban sobre la planicie, pero la cinta había vuelto a casa y las copias de contrabando se pagaban muy caras en el mercado negro. El agudo ojo de su cámara había captado mucho. Estaba el portal, estaba el guardián, brillante, espléndido, sin edad definida. El robot medía 3 metros de altura. Era una mole cuadrada, negra, voluminosa, vagamente antropomorfa, coronada por una pequeña cúpula que hacía las veces de cabeza, elegante e inexpresiva. Detrás estaba el portal, abierto pero imposible de franquear, y más atrás el tesoro, escogido entre la artesanía de 1000 mundos, abandonado allí no se sabía cuándo ni por quién. No había joyas, ni aburridos trozos de los así llamados metales preciosos. Las riquezas del tesoro no eran intrínsecas. Ningún vándalo pensaría en fundir el tesoro para vaciarlo en burdos lingotes. Allí había esculturas de filigrana de hierro que parecían moverse y respirar, placas grabadas del más puro plomo que nublaban la mente y el corazón, sutiles tallas de granito que provenían de los talleres de un mundo gélido situado a medio parsec de ninguna parte. Una variedad de ópalos que ardían con una luz interior y formaban artísticas curvas luminiscentes, una hélice de madera con los colores del arco iris, una serie de tiras óseas de algún animal plegadas y biseladas de manera que el dibujo se volvía borroso y quizá lindaba con un continuum de otra dimensión. Conchas hábilmente esculpidas, una dentro de la otra, que disminuían hasta el infinito, hojas bruñidas de árboles sin nombre, guijarros pulidos de playas desconocidas, un despliegue de maravillas que provocaban el vértigo y cubrían alrededor de 50 metros cuadrados, desparramadas más allá del portal en asombrosa profusión. Hombres rudos e ignorantes de los principios de la estética habían sacrificado sus vidas por el tesoro. No hacía falta ser muy refinado para apreciar su valor, para saber que coleccionistas de todas las galaxias lucharían hasta la muerte por una pieza. Las barras de oro no formaban un tesoro, pero estas cosas eran imposibles de reproducir. No tenían precio. Bolzano ya estaba empapado por la fiebre del deseo antes de que la cinta llegara a su fin. Cuando terminó, se derrumbó en su butaca, sintiéndose vacío. Amaneció. Luces plateadas cayeron del cielo. El sol rojo salpicó el horizonte. Bolzano se permitió el lujo de una hora de sueño. Y luego llegó la hora de comenzar. Como medida preventiva dejaron la nave estacionada en una órbita alejada a 5 kilómetros del mundo sin aire. Los informes antiguos no eran muy fiables y no había forma de saber a qué altura llegaba el poder del robot guardián. Si Lipescu tenía éxito, Bolzano podría descender y recogerlos, a él y al tesoro. Si Lipescu fracasaba, Bolzano aterrizaría y probaría suerte. El gigante parecía aún más grande metido en su traje espacial y en la cápsula de aterrizaje. Llevaba la computadora en su pecho macizo, un cerebro extra, fabricado con tanta amorosa delicadeza como cualquiera de las piezas del tesoro. El guardián formularía preguntas, la computadora le ayudaría a responder, y Bolzano estaría escuchando. Si Lipescu se equivocaba, quizá su compañero pudiera beneficiarse conociendo el error y de este modo tener éxito en su oportunidad.
¿Me oyes?, preguntó Lipescu. Perfectamente, sigue, adelante. ¿Por qué tanta prisa? ¿Estás ansioso de ver cómo me mata? ¿Tan poca confianza tienes?, preguntó Bolzano. ¿Quieres que yo vaya primero? Tonto, murmuró Lipescu. Escucha con atención. Si muero, no quiero que sea en vano. ¿Qué te importaría eso? La voluminosa figura giró sobre sí misma. Bolzano no podía ver la cara de su socio, aunque sabía que Lipescu estaba frunciendo el ceño. El gigante retumbó. ¿La vida es tan valiosa? ¿No vale la pena correr un riesgo? ¿En beneficio mío? No, en el mío, replicó Lipescu. Volveré. Entonces ve. El robot te espera. Lipescu se dirigió a la escotilla. Un momento después la había atravesado y se deslizaba hacia abajo. Era una nave espacial unipersonal, con reactores debajo de los pies. Bolzano se apostó para vigilar junto a la pantalla de observación. Un televector enfocó a Lipescu justo en el momento en el que aterrizaba envuelto en un resplandor ígneo. El tesoro y su guardián estaban a poco más de 1 kilómetro de distancia. Lipescu se liberó de la cápsula y se dirigió a grandes zancadas hacia el guardián que esperaba. Bolzano vigilaba. Bolzano escuchaba. La pantalla del televector era de alta resolución. Resultaba muy útil para los fines de Bolzano y para la vanidad de Lipescu, ya que el gigante quería que cada momento quedara inmortalizado para la posteridad. Era interesante ver a Lipescu convertido en un enano junto al guardián. El negro robot sin rostro, acuclillado e inmóvil, medía 1 metro más que el hombretón. Lipescu ordenó: «Apártate». La réplica del robot tuvo un matiz sorprendentemente humano, aunque carecía de cualquier tono distintivo. Lo que guardo no debe ser tocado. Yo tengo derecho a tomarlo, afirmó entonces Lipescu. Otros dijeron lo mismo, pero su derecho no era auténtico. El tuyo tampoco. No me quitaré. Ponme a prueba, pidió Lipescu. Juzga si tengo derecho o no. Solamente mi amo puede pasar. ¿Quién es tu amo? Yo soy tu amo. Mi amo es el único que manda en mí, y nadie puede gobernarme si demuestre ignorancia en mi presencia. Entonces ponme a prueba, exigió Lipescu. El fracaso es castigado con la muerte. Ponme a prueba. El tesoro no te pertenece. Ponme a prueba y hazte a un lado. Tus huesos se reunirán con los demás. Ponme a prueba, volvió a pedir Lipescu. Y vigilando desde lo alto, Bolzano se puso tenso. Su cuerpo delgado pareció replegarse sobre sí mismo como el de una araña congelada. Ahora cualquier cosa podía ocurrir. El robot podría proponer enigmas, como lo hubiese hecho la esfinge a la que Edipo hubo de enfrentarse. Podía exigir la demostración de teoremas matemáticos, podía demandar la traducción de palabras extrañas, eso era lo que suponían, después de saber lo que había hecho fracasar a otros hombres, y aparentemente una respuesta equivocada significaba la muerte instantánea. Lipescu y él habían saqueado las bibliotecas del mundo, habían compactado todo el conocimiento, o eso creían ellos, en su computadora. Les había llevado meses, aún con un programa múltiple. El pequeño y brillante globo metálico situado sobre el pecho de Lipescu contenía una infinidad de respuestas a un sinfín de preguntas. Abajo se produjo un largo silencio, mientras el hombre y el robot se analizaban mutuamente. Luego, el guardián solicitó: define latitud. ¿Quieres decir la latitud geográfica?, preguntó Lipescu. Bolzano se quedó helado de miedo. El muy idiota pidiendo una aclaración. Moriría incluso antes de empezar. Define latitud, respondió el robot. La voz de Lipescu sonaba tranquila. La distancia angular de un punto de la superficie de un planeta al ecuador medida desde el centro del planeta. ¿Cuál es más consonante?, preguntó el robot. ¿La tercera menor o la sexta mayor? La tercera menor, contestó Lipescu. Sin detenerse, el robot lanzó otra pregunta. Nombra los números primos entre 5.237 y 7.641. Bolzano sonrió cuando Lipescu respondió sin esfuerzo. Por el momento todo marchaba bien. El robot se limitaba a problemas concretos, preguntas para estudiantes que no podían comprometer a Lipescu. Y después de su vacilación inicial y su argucia con la latitud, Lipescu parecía sentirse más seguro a cada momento. Bolzano bizqueó mirando la pantalla, mirando más allá del robot, por el portal abierto hacia donde estaban los tesoros apilados en desorden. Se preguntó cuáles le corresponderían cuando Lipescu y él lo repartieran. 2 tercios para Lipescu, 1 tercio para él.
Nombra a los 7 poetas trágicos de Elifora, pidió el robot. Tomifar, Aliones, Sleg, Horxecan. Los 14 signos del zodiaco como se ven desde Morniz, exigió el robot. Los dientes, las serpientes, las hojas, la cascada, el borrón, etc. ¿Qué es un pedúnculo? El tallo de una flor individual en una inflorescencia. ¿Cuántos años duró el sitio de la reina? 8. ¿Qué gritó la flor en el tercer canto de Bebículos de Somner? Sufro, sollozo, gimo, muero, respondió Lipescu con voz sonora. ¿Cuál es la diferencia entre el estambre y el pistilo? El estambre es el órgano productor de polen de la flor y el pistilo... Así siguieron, una pregunta tras otra. El robot no se dio por satisfecho con las 3 preguntas legendarias de la mitología. Inquirió una docena de cosas y luego siguió preguntando. Lipescu contestó perfectamente, ayudado por el susurro del inigualable compendio de conocimientos que llevaba sobre el pecho. Bolzano llevaba la cuenta cuidadosamente. El gigante había respondido bien 17 enigmas. ¿Cuándo se rendiría el robot? ¿Cuándo daría por terminado su torpe cuestionario y sería a un lado? Hizo la pregunta número 18, patéticamente sencilla. Solo quería una exposición del teorema de Pitágoras. Lipescu ni siquiera consultó la computadora para eso. Respondió breve, concisa, acertadamente. Bolzano se enorgulleció de su enorme socio. Y entonces el robot mató a Lipescu. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos. La voz de Lipescu había callado y estaba allí, presta para la siguiente pregunta, pero esta nunca llegó. En cambio, una compuerta del vientre curvo del robot se abrió y un objeto reluciente y sinuoso salió con un chasquido, desenrollándose a lo largo de los 3 metros que mediaban entre el guardián y el retador, y partió en 2 a Lipescu. La brillante arma se deslizó hacia atrás, ocultándose. El tronco de Lipescu cayó entonces hacia un lado. Sus piernas macizas permanecieron absurdamente plantadas por un momento. Luego se doblaron. Una pierna enfundada en el traje espacial se contrajo una vez y todo quedó en absoluto silencio. Atontado, Bolzano temblaba en la soledad de la cabina y su linfa se transformó en agua. ¿Qué había salido mal? Lipescu dio la respuesta correcta a todas las preguntas y sin embargo el robot lo había matado. ¿Por qué? ¿Acaso el gigantón expuso mal el teorema de Pitágoras? No, Bolzano lo había oído. La respuesta fue perfecta, igual que las 17 que le predecieron. Aparentemente, el robot se aburrió del juego, entonces. El robot había hecho trampa. Arbitraria, maliciosamente golpeó a Lipescu, castigándolo por una respuesta correcta. Bolzano se preguntó si los robots eran capaces de hacer trampa. ¿Podrían ser malintencionados y rencorosos? No conocía ningún robot capaz de hacer esas cosas, pero aquel era diferente a todos los robots. Durante un largo rato, Bolzano estuvo acurrucado en la cabina. La tentación de abandonar la órbita y dirigirse a casa sin el tesoro, pero vivo, era imperiosa, pero el tesoro lo seducía. Un impulso suicida lo empujaba. Como una sirena, el robot lo arrastraba hacia abajo. Tenía que existir una forma de vencer al robot, pensó Bolzano mientras conducía su pequeña nave hacia la amplia y estéril planicie. El uso de la computadora fue una buena idea, cuyo único defecto era su inutilidad. Los archivos históricos no eran muy confiables, pero todo parecía indicar que cuando se respondían incorrectamente, después de una serie de aciertos, los hombres morían. Lipescu no había errado, no obstante, también estaba muerto. Era inconcebible que el robot considerara otra relación entre el cuadrado de la hipotenusa y el de los catetos diferente a la que había expresado Lipescu. Bolzano se preguntó qué sistema funcionaría. Anduvo con dificultad a través de la llanura hacia el portal y su guardián. Una idea se gestó en su mente mientras andaba dando traspiés. Sabía que estaba condenado a morir por su ambición. Solamente una gran agilidad mental podía salvarlo de compartir el destino de Lipescu. La inteligencia común no servía. La astucia de Ulises era la única salvación. Bolzano se acercó al robot, que estaba parado sobre el osario. Lipescu yacía en el charco de su propia sangre. Bolzano sabía que la computadora descansaba sobre su enorme pecho inerte, pero se resistió a recogerla. Lo haría sin ella. Desvió la mirada. No quería que la visión del cuerpo destrozado de Lipescu le distrajera. Hizo acopio de todo su valor. El robot se mostraba indiferente hacia él. «Déjame pasar», ordenó Bolzano. «Aquí estoy. Vengo por el tesoro». «Debes ganar tu derecho al tesoro». «¿Qué debo hacer?» «Demuestra la verdad», exigió el robot. «Revela la esencia. Prueba tu entendimiento».
Estoy listo, aseguró Bolzano. El robot hizo una pregunta. ¿Cómo se llama el órgano excretor del riñón de los vertebrados? Bolzano meditó. No tenía la menor idea. La computadora podría habérselo dicho, pero la dejó atada al torso de Lipescu. No le hacía ninguna falta. El robot exigía verdad, esencia, comprensión. Lipescu solo le había ofrecido información. Lipescu estaba muerto. La rana en el estanque, contestó al rato Bolzano. Lanza un grito azulado. Se hizo el silencio. Bolzano vigilaba el robot, esperando que se abriera la compuerta y que la cosa sinuosa lo rajara por la mitad. El robot habló. Durante la Guerra de los Perros en Vanderbilt 9, los coloros redactaron 38 dogmas de desafío, cita el tercero, el noveno, el 22º y el 35º. Bolzano meditó. Este era un robot extraño, producto de una mano desconocida. ¿Cómo funcionaría la mente de su amo? ¿Respetaría el conocimiento? ¿Atesoraría hechos porque sí? ¿O reconocería que la información por sí sola carece de sentido y la intuición es un proceso ilógico? Lipescu había sido lógico, y ahora yacía despedazado junto a él. La simplicidad del dolor, respondió Bolzano, es inefable y refrescante. El robot continuó. El monasterio de Kwaisen fue sitiado por los esbirros de Oda Nobunaga el 3 de abril de 1582. Qué sabias palabras pronunció el abad. Bolzano habló rápida y vivazmente. 11:41, elefante, voluminoso, concluyó. La última palabra se le escapó de entre los labios a pesar de su esfuerzo por contenerla. Los elefantes eran voluminosos, pensó. Un desliz fatal, el robot no pareció advertirlo. Sonora y pesadamente, la enorme máquina propuso la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de oxígeno hay en la atmósfera de Muldonard 6? El testigo falaz, respondió Bolzano, esgrime una espada ágil. El robot hizo un extraño ruido, un zumbido. Bruscamente se deslizó por unos grandes rieles, moviéndose un par de metros hacia la izquierda. El portal del tesoro se encontraba abierto y lo invitaba a entrar. «Puedes pasar», anunció el robot. El corazón de Bolzano dio un vuelco. Había ganado. Ganó el premio mayor. Otros fracasaron. El más reciente no tenía ni una hora y sus huesos centelleaban en la llanura. Habían tratado de responder al robot, a veces bien y a veces mal, y todos estaban muertos. Bolzano vivía. Era un milagro, pensó. ¿Buena suerte? ¿Astucia? Un poco de las dos, se dijo. Había visto cómo un hombre acertaba 18 veces y moría, así que la precisión de las respuestas no le interesaba al robot. ¿Y entonces qué quería? Esencia, comprensión, verdad. Podía haber esencia, comprensión y verdad en respuestas incoherentes, aventuró Bolzano, donde un esfuerzo serio había fracasado. La burla tenía éxito. Apostó su vida a la incoherencia y el premio era suyo. Avanzó vacilante hacia la bóveda del tesoro. A pesar de la mínima gravedad sentía los pies de plomo. La tensión desapareció. Se arrodilló entre los tesoros. Las cintas, los agudos ojos del televector ni siquiera habían comenzado a sugerir el esplendor de lo que allí había. Bolzano contempló, transportado, sintiendo un temor reverente, un pequeño disco cuyo diámetro no era mayor que el de un ojo humano. Contenía una miríada de líneas espirales que danzaban y se retorcían formando diseños de belleza nunca vista. Contuvo el aliento, sollozando con el dolor de la revelación, cuando una resplandeciente espiral de mármol que vibraba en extraños ángulos quedó ante su vista. Un brillante escarabajo de alguna sustancia cerúlea y frágil reposaba sobre un pedestal de jade amarillo. Un trozo de malla metálica proyectaba dibujos luminosos que producían vértigo. Más allá, más lejos, en el rincón. Es el rescate de un universo, pensó entonces Bolzano. Necesitaría muchos viajes para llevar todo aquello hasta la nave. Quizás sería mejor acercar la nave al tesoro, pero se preguntó si no perdería su ventaja al salir por el portal. ¿Tendría que volver a someterse nuevamente a la prueba para volver a entrar? ¿Y el robot admitiría sus respuestas de buen grado la próxima vez? Bolzano se decidió a correr el riesgo. Su astuta mente ideó un plan.
Elegiría una o dos docenas de los objetos más valiosos, todo lo que pudiera llevar cómodamente, y los depositaría en la nave. Luego aterrizaría junto al portal. Si el robot le negaba el acceso, Bolzano simplemente se marcharía, llevándose lo que ya había escogido. Era una tontería correr riesgos innecesarios. Cuando hubiese vendido el cargamento y necesitara dinero, siempre podría volver y tratar de entrar nuevamente. Por cierto que nadie robaría el botín, aunque lo dejaría allí. La selección, esa era la clave ahora. Agachándose, Bolzano eligió las cosas más pequeñas y fáciles de vender. La espiral de mármol le estorbaría demasiado, pero el pequeño disco, sí, ciertamente, y el escarabajo, por supuesto, y esa estatuilla de tonalidad suave, y los camafeos que mostraban escenas que ningún ojo humano había presenciado con anterioridad, y esto, y aquello, y eso además. Su pulso se aceleró súbitamente. Su corazón latía con fuerza. Se vio viajando de mundo en mundo, vendiendo sus mercancías. Coleccionistas, museos y gobiernos rivalizarían para obtener esos trofeos. Los dejaría ofrecer millones antes de vender y, por supuesto, guardaría uno o dos, o quizá 3 o 4, para él, como recuerdo de esta peligrosa aventura. Y algún día, cuando la riqueza lo aburriera, se decidiría a volver y a encarar nuevamente el desafío, obligaría al robot a que volviera a interrogarlo y replicaría con incoherencias arbitrarias, demostrando que había captado la esencia fundamental de que el conocimiento es hueco y el robot le permitiría nuevamente el acceso a la bóveda del tesoro. Bolzano se puso de pie, acunó las maravillas en sus brazos. Con cautela, pensó. Volviéndose, atravesó el portal. El robot no se había movido y tampoco se había mostrado interesado mientras Bolzano saqueaba el tesoro. El hombrecito pasó a su lado con andar sereno. El robot habló. ¿Por qué tomaste esas cosas? ¿Para qué las quieres? Bolzano sonrió, respondió con indiferencia. Me las llevo porque son bellísimas, porque me gustan. ¿Existe una razón mejor? No, confirmó el robot, y su compuerta se abrió en un gigantesco pecho negro. Bolzano comprendió demasiado tarde que la prueba no había concluido, que la pregunta del robot no nacía de la simple curiosidad, y esta vez respondió en serio, hablando racionalmente. Bolzano vio el brillo que se le venía encima. Su muerte fue instantánea. Es que son tan buenas estas series. Bueno, gente, son las 12, pero, tal vez a partir de las 12 podamos monetizar los cuentos. ¿Cuánto creéis que valdría un cuento más? Si queréis, si no, los guardamos. No, total, ya son las 12 y nos toca irnos a dormir. Y además mañana madrugo, que tengo preparaciones de cursos. Siempre me encantó esta historia. Siempre me encanta esta historia. Madre mía. Me ha dejado un poco descuadrado la historia, pero muy interesante. Como un poco descuadrado. Si es un cuento, tiene moraleja. ¿Cuál es? ¿Cómo que si es un cuento tiene moraleja? Eso no es verdad. Moraleja tienen las fábulas. Los cuentos no tienen moraleja. Los cuentos tienen temas, si acaso. Cursos del Plan B. Llamamos Plan B a la nueva reorientación profesional que estoy proveyendo para mi nueva vida. ¿Por qué le mató? No voy a dormir. ¿Por qué le mató? Bueno, en realidad la historia te lo dice. Le mató por responder desde la verdad. Le mató por responder la verdad. O sea, información cierta. ¿O no? Por ser lógico, puede ser. Porque le miente. Le mató por mentirle.
Por decirle que me las llevo porque son hermosas. Me las llevo porque son bellísimas, porque me gustan. ¿Existe una razón mejor? No, no existe una razón mejor. Pero no es cierto. Te las llevas por el dinero. Tal vez. No es la única interpretación, ¿eh? ¿Cuál es el tema aquí? Las respuestas incorrectas también le mataban, ergo el robot no miraba si las respuestas son correctas o incorrectas. El tema es, tú no eres mi dueño. No, ese no es el tema. Le mató simplemente por simplemente querer el tesoro y no al robot. El robot solo quería un amigo. Puede ser. Puede ser. Lo pensaremos. Por cierto, a ver qué tal queda. Si quitamos esto. No, demasiado rosa. No, no es por eso. O sea, el tema es la humanidad. O sea, la humanidad en el sentido de que aunque Bolzano y el otro pues pueden no ser humanos, sean unas criaturas, vete a saber, ¿no? Pero la humanidad en el sentido de que tú respondes desde... o sea, el hecho de que un robot te haga una pregunta, eso no sugiere que tú tengas que responder a la pregunta. Es decir, cuando una persona de otra concepción completamente diferente a la tuya te hace una pregunta, ¿tú por qué supones que lo que quieres es una respuesta a esa pregunta? Porque ese es tu paradigma humano. Entonces, resulta que siempre y cuando se mantenga un paradigma humano, ¿vale? Los preguntantes pierden, porque el creador el creador del robot estaba por encima de todos los demás. Entonces, este gran creador del robot que ya había dominado el universo hace muchísimo tiempo, no quería que se lo llevara nadie que estuviera por debajo. Entonces, ¿qué ocurre? El robot te mata siempre que haces una presunción humana. Esa es la cuestión. O sea, el robot lo que detecta es que respondas como un humano, que respondas como con plausibilidad. ¿Vale? Pero no detecta cuando respondes cualquier otra cosa, que es impredecible incluso para el propio robot, porque el creador del robot también está por encima de su propio robot. Entonces, ahí está, el robot puede detectar todas las respuestas humanas, todas las respuestas que contengan la coherencia. Esa es mi teoría, ¿vale? Hay gente que lo interpreta de otras formas esta historia, pero esta es como me gusta interpretarla a mí. No, el robot no tiene ningún sentido del humor. Simplemente el robot pregunta cosas. El tema era el dueño. También. Pero bueno, los temas tienen nombres de temas. ¿Cómo puede un humano dar una respuesta no humana? Pues esa es la cuestión, eso es lo que consiguió Bolzano. No sabemos, la cuestión es que no sabemos tampoco cuál es el motivo por el que Bolzano... Lo que sí que sabemos es que Bolzano dijo, no voy a dar ninguna certeza, voy a no dar certezas. Lo que no sabemos es cuál es el criterio que tiene el robot. Eso no lo sabemos. Sabemos qué criterio no tiene, ¿no? Sabemos cuál es el criterio que no quiere. Una variante de la explicación, creerse poseedor de cualquier verdad. Sí, también puede ser que lo que espera el robot es... Lo que pasa es que entonces, si eso es así, ¿no? Que puede ser, o sea, ese tipo de teorías sobre este libro o sobre esta historia fallan un poco porque entonces tendrías que explicar cuál es el número de preguntas antes de que el robot mate. Yo respondería que no lo sabemos porque lo único que hace el robot es las suficientes preguntas hasta confirmar que hay un patrón y en cuanto hay un patrón te mata, ¿no? O algo así. Pero eso no tiene demasiado sentido dada la historia previa, pues la mayor parte de las preguntas eran matemáticas. O sea, eran, digamos, científicas o empíricas, más bien. Históricas, matemáticas, ciencias naturales. Pero bueno, oye, ahí está.
Hemos llegado a tener poquitos espectadores en YouTube. Bueno, literalmente los 3 moderadores. Pero bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado la noche de cuentos? Lo mató cuando respondió sin consultar un ordenador. Ese fue el gatillo. Lo mató cuando respondió sin consultar. Lo mató cuando respondió... No, o sea, Bolzano, todo lo que Bolzano responde es sin ordenador. Ah, dices el otro. Puede que sea cuando advierte carga emocional en las preguntas. Podría ser también. Entonces, que cuando respondes, por ejemplo, orgulloso, te mata. ¿Por qué consideramos que la humanidad está en la mente? ¿Dónde va a estar si no? De las respuestas de Bolzano me acordó levemente a un capítulo de la serie de Malviviendo, cuando un personaje le pregunta, no sé cuál es esa serie, ¿quién lo hace mejor, las feas o las guapas? Y el personaje responde, las pu. Aparte de un par de preguntas más que hacen y responde lo que le da la gana sin tener apenas que ver con la pregunta. Ah, lo mató cuando dijo el problema de Pitágoras sin consultarlo. Hasta ese momento solo leía cosas en una pantalla. Sí. Entonces, a lo mejor es que cuando detecta humanidad, cuando detecta orgullo o afectividad o tal o cual, entonces zasca. Cuando no tienes superado el yo. Lili dice, quizás soy moderadora secreta. Hola Lili, buenas noches. Hola Gonzalo, buenas noches. No me refería ahora. Me refería a que ha habido un momento en el que habían estado solamente 3. Me refería a los 3 que están siempre, que son los mods. Ahora estamos otra vez hemos estado a 12, 8... Bueno, de hecho, si ahora continuáramos leyendo cuentos, seguiríamos por la noche. Pero bueno, prepararé los cuentos de la semana que viene y las historias, ¿vale? Vosotros, por favor, pensaos historias que queráis leer. Me gustaría una historia que de esta temática, que contuviera terror, que no contuviera terror, que contuviera golem, que contuviera diosa, que contuviera héroe, que contuviera lo que sea, ¿vale? Y pensaos eso. Y así cada semana os escribo una historia. ¿Ok? Por favor, sobre todo los que seáis Patreons, porque las narraré para Patreons. Pondré este fin de semana, intentaré poner los elementos en el Patreon. Creo que cuando respondía a lo que decían, el primer personaje no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Era tan absurdo como la respuesta. No, os estoy retando a pedir. Si quieres otra sugerencia, me interesan historias que te den miedo a ti. Uf, a mí también, porque me gusta bastante pasar miedo. Porque pasa que hace mucho que no paso miedo. La única cosa con la que tengo que pasar con la que pues solo consigo pasar miedo son los videojuegos, pero es una putada porque... Elliot, muchísimas gracias por esos $50 mexicanos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién ha sido también? Ah, vale, ya está. Esto es un super sticker. Gracias por ese super sticker. Muchas gracias, Elliot. ¿Te encantó? Pues me alegro, habla bien de nosotros. ¿El horror corporal te gusta? Sí, todo. A mí sobre todo me gusta la ciencia ficción, cuanto más hardcore, o sea, la fantasía, cuanto más rara, mejor. Cuanto más fuerce los límites cuanto más sea aparte de lo plausible, mejor. Sí, ya nada da miedo que no sea la realidad. El agujero YouTube dice, de Veron, Cronopaisajes, compilado por Miquel Barceló, historias de viajes en el tiempo. No sé muy bien qué significa eso, pero gracias al agujero.
Ahora de repente nos ponemos en 14 usuarios en YouTube. Supongo que se han reducido. Por favor, ya sabéis, compartir los directos, los retweets, tenéis mis redes sociales, ¿vale? Unicornio, pon mis redes sociales. Pon mi Linktree. Linktree ¿cómo es? Linktree / Inside Proxy, supongo que será, ¿no? O algo así. Compartir los directos y el canal y así iremos creciendo poquito a poco, ¿vale? Recuerda que tengo redes sociales y demás y nos veremos la semana que viene. El lunes. El martes ya tenemos tema, el lunes todavía no. Bueno, será uno de esos lunes basados los que criticamos, que no sé qué es lo que del link. Vale, ya te lo pasaré. Pero vamos, está, por ejemplo, en mi Twitter está el Linktree. ¿Vale? Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Os quiero un montón. Gracias a los de YouTube por estar, gracias a los de Twitch por estar. Y nos vemos la semana que viene, de lunes a jueves aquí, para el juego del laberinto. Y yo soy Proxy. Yo os quiero un montón. Pongo lo de batalla cultural y arreglado. No, que pongas... Vale, bien, también, lo que quieras. Hala. Portaos bien, buen fin de semana. Recordad, pase lo que pase, saldremos de esta.